¿Cuántos paneles solares necesita tu casa? Pero más que eso, hoy te voy a explicar cómo validar de que el panel, el controlador, el inversor sean compatibles entre ellos. Porque es que todo el mundo enseña a calcular un panel, un controlador, pero no se preocupan realmente si esos equipos son compatibles y después te quedas bien engüesado. Así que quédate hasta el final que hoy hablaremos de la excelente selección de materiales. ¡Lisa, ven acá! En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Me dice que la limitante en banco de paneles es 4400 y máximo 140 voltios. Y si dañamos los burners de las baterías por sobrecargas, va a perder mucho dinero. Entonces, lo mejor es hacer un paralelo con platinas, con barraje. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a hacer un cálculo de cuántos paneles solares necesita una casa, pero más que eso, les voy a enseñar a validar compatibilidad de equipos. Muy atentos a la explicación del día de hoy. Nosotros vamos a empezar con una clásica tabla de consumos en donde vamos a colocar una cantidad de electrodomésticos. Básicamente vamos a colocar qué tipo de electrodoméstico tenemos aquí, la cantidad de cada uno, la potencia que la podemos ver en la ficha técnica de cada electrodoméstico o en la parte de atrás te dice cuántos vatios consume. Después vamos a mirar las horas de uso y multiplicamos todo esto. Y ahí nos da el consumo diario de cada uno de los electrodomésticos. Y después hacemos la sumatoria. Por lo menos en este caso, esta casa estaría consumiendo 11.996 vatios hora día. Vamos a aumentarlo un 20% multiplicando esta cosa por 1.2. Y tendríamos que más o menos serían 14.400 vatios de consumo día. De una vez vamos a marcar en naranja los electrodomésticos que estén relacionados a motores eléctricos y vamos a multiplicar la potencia nominal instalada de ese electrodoméstico por 4. En este caso 4 por 200, 800. El ventilador pues son 2 por 70. La potencia instalada son 140. Por 4 serían 560 y así sucesivamente. Después los que no tienen motores dejamos la potencia nominal igualita, pero en este caso como son 3 televisores de 150 cada uno, 150 vatios, entonces serían 450. Sumamos todo esto y nos daría que la potencia instalada teniendo incluidos los picos serían 4000 vatios casi. Entonces esto de aquí, la demanda máxima, nos sirve para saber la potencia del inversor. En este caso tendría que ser un inversor mucho más grande de 4000. En este caso, pues yo podría hacer una proyección de unos 4000 vatios en inversor y un consumo diario de 14.400. Tenemos que tener en cuenta la ubicación del mundo donde vamos a hacer eso, porque hay que hacer el cálculo del HSP, que es la hora solar pico. Y en la descripción de este video te voy a dejar cómo hacerlo, que es muy fácil, es facilísimo. Eso hay que hacerlo dependiendo del lugar del mundo donde estés, porque dependiendo del lugar del mundo donde estés, el sol te va a pegar diferente. Te va a tocar hacer el cálculo de las HSP, en la descripción del video está, o por acá arriba, vamos a ver si alcanzamos a colocarlo y no se me olvida. Entonces, la hora solar pico de ese lugar del mundo donde estábamos viendo es de 3.6 horas. ¿Por qué? Porque nos sale una barrita, estas barritas que te enseño en ese video, cómo sacarlas. Eso es una página web. Y nos dice que junio tendría una sumatoria de 108, entonces 108 dividido entre 30 días que dura junio, creo que dura 30 días. 3.6 horas mínimas de sol. ¿Se acuerdan que el consumo día eran 14.400? Entonces lo que hacemos nosotros es tener en cuenta eso y que el panel solar que conseguimos en ese lugar es de 550. Es que te toca pillar a ver ese panel solar de cuántos vatios es. Pues el que consigas, porque te pones a hacer el cálculo con un panel que no va a conseguir, mejor dicho, te quedas embaladísimo. Entonces, el panel que conseguimos es de 550, entonces lo tenemos ahí en cuenta. La hora solar mínima, pues nos va a determinar el tamaño del panel. Entonces, cogemos el consumo día, que son 14.400, dividido entre 3.6. Nos va a dar que necesitamos un panel de 4000 vatios, pero pues como no hay,
y tenemos de 550, pues dividimos 4000 entre 550. Nos dice que son 7.27 paneles. Pero como no vamos a coger un serrucho y vamos a partir un pedazo de panel, pues redondeamos a 8 paneles. El tema de las baterías, muy sencillo, también hay que mirar a ver qué baterías tenemos disponibles. En este caso vamos a hacer un análisis primero con baterías de 100 amperios a 12 voltios. Esas baterías, si son baterías en gel, que se me olvidó colocarlo aquí, que esas son las que más o menos tenemos por ahí disponibles, pues esas baterías solamente podemos utilizar hasta el 50%. Se recomienda, porque si utilizamos el 100% de una batería de gel, te va a durar un año o menos, mientras que utilizamos todos los días la mitad, te puede durar más de 4 años. Entonces, pues sencillo, si la batería que va a comprar la puede utilizar solamente a la mitad, pues pagamos el banco del doble de lo que necesitamos. Si necesitamos 14.400, compremos un banquito del doble de 28.800. Y ya para ese estándar hay que trabajar a 48 voltios, porque si no te has perdido de los otros videos, yo estoy cansado de contarle a ustedes que entre mayor potencia necesiten, la tensión en el banco de baterías tiene que ser alta. Entonces la tensión más alta, más común, es 48 voltios. Entonces dividimos el consumo día engordadito, que era el doble, entre 48 nos da 600 amperios. Y para tener 600 amperios a 48 voltios nos toca 4 baterías de 100 para tener los 48 voltios. Serían 6 paralelos. 6 paralelos. Entonces serían 24 baterías. Porque para hacer un 48 voltios necesitamos 4. 4 baterías serían 100 amperios a 48 voltios. Entonces nos tocaría hacer 6 pisos, 6 paralelos, para tener los 600 que estamos pillando aquí. Entonces serían 24 baterías. Y ahí viene algo que muchos no te dicen. Que ven y calculame este sistema que te lo explico. Pero es que no podemos hacer más de 3 pisos en paralelo si estamos trabajando con baterías de gel. ¿Y de dónde carajo saqué yo eso? De la ficha técnica. Si te pones a hacer más de 3 pisos o 3 paralelos en baterías en gel, la vas a embarrar durísimo. Porque se van a comenzar a perjudicar mucho esas baterías. Entonces, ¿qué nos toca hacer? En este caso, como habíamos realizado una proyección de un inversor de 6.000 vatios, pues podemos trabajar con 2 de 3.000, y estos son inversores, cargadores con MPPT, con toda la película. Y estos inversores de 3.000 a 48 voltios, podemos hacer un barraje para hacer los paralelos de las baterías, que sería lo ideal, amigos, familia. Porque es que si te pones a hacer paralelos entre baterías, vas a comenzar a esforzar los burners. ¿Qué son los burners? Pues donde conectar el positivo y el negativo. Entonces lo mejor es hacer los paralelos en barrajes. ¿Qué carajos es un barraje? Pues una barra de cobre. Y eso no es de cualquier dimensión. Y eso no te lo dice cualquiera. Sencillo, si el inversor tiene un cargador MPPT solar de 80 amperios, ese lo multiplicamos por 1.25 y nos daría un barrajecito de 100 amperios. O sea, como mínimo necesitamos un barraje de 100 amperios para hacer los paralelos de las baterías. Profe, ¿cómo así? Es que aquí tenés 300 amperios en el banco. Sí, pero es que la fuente que tenés es lo que te va a cargar. Y esa fuente es de 80 amperios máximo. Y con factor de seguridad del 25%, te quedaría un barraje de 100 amperios. Ahora bien, como son dos inversores, tenés que tener 2 barrajes independientes. Si tenés ese poco de paralelos. También hay que hacer un barraje de la salida de alterna para colocar en paralelo los 2 inversores y tener un inversor de 6.000. Creo que esto ya quedó más o menos claro. Pero estamos más perdidos que embolatados con 24 baterías, ¿cierto? Entonces mejor tener 12 baterías de 200 amperios. Ahí ustedes ya van viendo que, pues como las baterías en gel máximo son de 250, ya después tenemos que ver aplicaciones de baterías de litio, porque es que aquí ya hay muchas baterías en gel, nos toca comenzar a implementar litio. En este caso, como son menos baterías, menos paralelos, mira, menos paralelos, 3 pisos nomás, 3 paralelos. Entonces un solo barraje, pero ese barraje ya va a tener 2 fuentes de 80 amperios. Los controladores de estos inversores son 2 de 80. 80 más 80, pues 160.
por 1.25 son 200 amperios, o sea que ese barraje de cobre tendría que ser esta barrita de cobre que soporte 200 amperios y esta también. Y la salida de los inversores a un barrajecito para conectar línea con línea y neutro con neutro. Ese barraje tiene que ser de 50 amperios, ¿por qué? Porque es que estos inversores son de 3000 y si sacamos la calculadora chancera, 3000 dividido entre 120 me daría 25 amperios por inversor, porque tienen una salida de 120. Ya si son de 220, pues ya la película es diferente. 25 amperios por inversor por 2 son 50 amperios. O sea que ese barraje tiene que ser de 50 amperios más el factor de seguridad. Tendríamos que camellarle de 63 amperios. Puede ser mucho más grande, ¿no? Pero como mínimo 63 amperios. Ahí vamos bien, ¿no? Pero más que eso, hay que mirar también la ficha técnica del inversor. En este caso, este inversor es un inversor Growatt. Por aquí no tengo la ficha técnica a la mano, pero pues me la sé de memoria porque ya la leí. La ficha técnica me dice que 4400 vatios me aguanta en paneles. ¿En qué? En paneles. Y el voltaje máximo por MPPT, o sea, por controlador interno del inversor, es de 140 voltios. Póngale pues cuidado. Esta es la ficha técnica del inversor, ¿no? La ficha del inversor. Pero ese inversor es multifuncional, o los que llaman también híbridos. ¿Listo? Del inversor. Entonces ahí la película es que si no te has suscrito hasta el momento, pues estás fallando durísimo. Suscríbete de una vez. Bueno, entonces me dice que la limitante en banco de paneles es 4400 y máximo 140 voltios. ¿Se acuerda que ya hemos calculado 8 paneles? Entonces voy a meter 4 en un inversor y 4 en otro. Tengo la posibilidad más adelante de crecer más en paneles, porque si me dice que por inversor máximo aguanta 4400 y le estoy dando 2200, una belleza. Lo que pasa es que los paneles son de 550 y cada panel me da 50 voltios a 14 amperios. Si los coloco en serie me daría 100 voltios. ¿Sí o qué? Entonces hago dos paralelos aquí. Me quedaría un banquito de paneles de 28 amperios a 100 voltios. Estaría muy bien hecho porque estamos en estos momentos validando de que la compatibilidad en mi banco de paneles está bien al inversor. Y estoy validando de que la práctica de conexión de las baterías a barraje está bien hecho. Entonces esto sí me va a funcionar porque los equipos sí son compatibles. Entonces voy a asociar 4 paneles a un inversor, 4 a otro, inversores en común en barraje DC para el tema de las baterías, y hay un barrajecito que lo expliqué por acá, que es para la salida de los inversores en AC, para que sean conectados en paralelo. Además de eso, estos de acá, normalmente para poder hacer ese paralelo en inversores, hay que comprar un cablecito que lo suministra el proveedor, que ese cablecito es de comunicaciones para que ellos se sincronicen. Siempre validen con el que les va a vender el inversor cómo es el procedimiento para colocarlos en paralelo. Generalmente se conectan en paralelo así en un barraje, y además de eso hay que colocarle un cable para que se sincronicen. ¿Listo? Ya si el tema son baterías de litio, pues muy sencillo. Una batería de litio de 100 amperios a 48 voltios realmente la podemos descargar al 80%. O sea, que te puede suministrar 3840, y si necesitas 14400 serían 4 baterías. ¿Sería así? Vamos a verlo a continuación. ¿Se acuerdan ustedes que realmente necesitábamos 14400? Sí, muy bien. Nosotros habíamos colocado al doble cuando era batería de gel, pero cuando es litio pues dejamos la necesidad nominal y más bien calculamos cuánto realmente le podemos sacar a la batería. Recomienda al fabricante que le saquemos el 80%. O sea que serían 4 baterías, porque cogemos la necesidad, la dividimos por lo que realmente le podemos sacar de energía a la batería de litio y nos da 4. Y aquí otro consejo muy importante. ¿Cuál es el otro consejo muy importante? Si vas a trabajar en litio, no te pongas a conectar en paralelo entre las baterías de litio, porque es que esas baterías de litio valen un billete larguísimo.
Y si dañamos los burners de las baterías por sobrecargas, va a perder mucho dinero. Entonces, lo mejor es hacer un paralelo con platinas, con barraje. Entonces, si tenemos algún problema con una, no nos va a afectar en las demás. Cabe aclarar que cada etapa hay que colocarle un breaker. Y te voy a dejar en la descripción de este video 2 videos de cálculo desde cero de necesidad, con cables, con breaker y todo, para que aprendas todo eso muy bien. Y el videito de la hora solar mínima también. ¿Listo? Entonces, en resumen, valida siempre la compatibilidad de los equipos, porque una cosa es calcular cuántos paneles, cuántas baterías, y después conectar eso y que no te funcione porque no validaste la compatibilidad. Muchas gracias por haber participado del video de hoy. No olvides suscribirte, darle like. Me gustaría saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Y recuerda que estamos dando nuestro curso de energía solar. Conmigo, clases en vivo. Tu beca del 80% la reclamas. En la descripción de este video está mi número para que me escribas a mí al WhatsApp. ¿Listo? Nos vemos en un próximo video.